Si no tomas líquido suficiente, no hay la micción Mm. adecuada. Si no hay la micción adecuada, acúmulo de gérmenes. Si estás reteniendo la orina también, nuevamente se acumula gérmenes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, Bienvenidos, bienvenidos una vez más aquí a su podcast Salud por Dos. Eh, ¿cómo están? Salud por dos para hermano, todos. un gusto de estar acá contigo como siempre. Igual, igual, compartiendo un Un, capítulo un capítulo más, más, una verdaderamente. conversación más. Así es, así es. Ya la gente sabe que somos amigos de años, que pucha, por coincidencia de la vida somos médicos y nos hemos dedicado gran parte de nuestra vida, mano, aparte de nuestras respectivas especialidades, a tratar temas de prevención, promoción de la salud, porque es un tema muy, muy apasionante y aparte que es la vida misma, ¿no? O sea, Sí, pues es lo que normalmente, hacemos día a día en la por supuesto, consulta. y vivimos además fuera de los consultorios médicos la salud, el bienestar, entonces vale la pena tener pues Así algunas es. pautas preventivas, ¿no? Algunas recomendaciones que son básicas, ¿no? Y a propósito de eso, hermano, eh, justo, bueno, esta semana repasando algunos temas de salud, bueno, la información de la evidencia científica es la que nos permite, nos guía, nos mantiene al día. Y de hecho las estadísticas no han cambiado respecto de un problema muy frecuente, sobre todo en las mujeres, las infecciones urinarias, mano. El Sí. 50% de las mujeres se calcula, que más o menos el 50% alguna vez en su vida por lo menos han experimentado una infección urinaria. Entonces imagínate, o sea, Es lo muy frecuente frecuente, que ¿no? es, El ¿no? problema. La mitad de la población femenina, hermano, ¿de qué estamos Y eso hablando? tiene que ver también un poco con las cuestiones propias de la mujer, ¿no? Su anatomía, Correcto, claro, que claro. siempre hablamos un poquito cuando tocamos los temas de salud, Sí, qué tanto la anatomía, hacemos siempre un pequeño repaso para el sí, claro, público claro. de Sí, por sí, qué la anatomía femenina tiene esta más facilidad para quizás exactamente, tener una infección urinaria y los claro. factores de la vida moderna, la vida actual. Claro, claro que sí. O sea, la diferenciación, obviamente ya cuando nosotros nos desarrollamos y llegamos a la vida adulta, bueno, desde la adolescencia, diferenciación de nuestros caracteres secundarios, propiamente, bueno, aunque también desde el inicio nuestros eh, genitales, nuestro aparato genitourinario difiere pues entre varón y mujer, ¿no? Desde que nacemos, obviamente hay características anatómicas que nos diferencian y una diferencia fundamental que nos divide justamente, que nos separa en esta gran diferencia de frecuencia de infecciones urinarias, que son mucho, mucho menos frecuentes en los varones. Tal es así que los médicos nos llaman mucho la atención cuando un varón tiene una Una infección urinaria, infección, ¿no? O claro. sea, es algo que nos llama Mm, mucho más la atención. Es que justamente esta proporción del tamaño del conducto final de la vía urinaria que se llama la uretra, la uretra. es más larga, por supuesto, en el varón que en la mujer, porque tiene obviamente el pene, en el caso del varón, que contiene justamente la uretra, entonces es más larguita que el de la mujer, que es cortito, obviamente, por la forma de sus genitales, y, y además el hecho de hacer la uretra más corta en las mujeres hace que la relación que exista además en esa región que se llama el perineo, o sea, la región que rodea nuestra parte genital, donde se encuentra también el ano, obviamente como desembocadura de nuestra vía digestiva, esté muy cercana, ¿no? Ujú. Esté muy cercana y obviamente pues sabemos que esa parte por donde salen los residuos del organismo es sumamente cargada de contaminación, de bacterias, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí un poco que surgen las diferencias de por qué es tan frecuente, incluso desde niños, las infecciones urinarias en las mujeres más Sí, que ¿no? en el caso de los Desde varones. la parte pediátrica siempre a veces se comenta mucho las infecciones Mm, urinarias en las niñas. claro, Eh, Creo que lo importante también es saber reconocerlo y saber un poco comprender por qué en todo caso, reconocer qué factores pueden llevar a una infección, ¿no? claro, claro. Eh, Puede ser la forma de la higiene que tiene la Ujú, niña o la mujer, claro. tiene también que ver incluso el uso excesivo de ropas muy apretadas, ¿no? O de un Claro. material ¿Por qué las sintético. ropas apretadas y sintéticas? Por la sencilla razón de que obviamente estas al hacer contacto cercano con la piel, eh, permiten que la sudoración, la perspiración que nosotros tenemos normalmente, o sea, esa evaporación, esa sudoración que se va formando a través de nuestros poros de la piel, por todas partes de nuestro cuerpo, así como lo vemos en el rostro, etcétera, también sudamos en las partes
genitales. Entonces, al estar en contacto muy cercano con estas prendas que no permiten que se libere el calor adecuadamente, ¿no? Y generan fricción, etcétera, hace que se acumule justamente en esa parte con mayor facilidad, mayor cantidad de gérmenes. Entonces, este Ujú. acúmulo de sudoración con gérmenes hace que fácilmente, sobre todo en las damas, por esa relación anatómica que hemos conversado, ¿no? Esa cercanía entre la parte, eh, digamos, de los residuos con la parte urinaria, pues sea mucho más fácil de contaminarse, ¿no? Porque muchos dicen, pero ¿qué tiene que ver? Pues la ropa sintética, la ropa pegada, ¿no? Sobre todo en temporadas como ahora que estamos viviendo un calor Claro, ya comienza tremendo. el verano, cosas, ¿no? Claro, ¿Y qué tanto también influye el hecho de que está ese factor de aguantarse para orinar, importantísimo, ¿no? ¿no? También, ¿no? Importantísimo Mucho lo porque, mencionan las mujeres, claro, ¿no? es que ahí también la explicación de por qué, ¿no? O sea, tenemos que entender que uno de los mecanismos naturales que tiene el organismo para evitar que se acumulen gérmenes en la vía urinaria, especialmente en las mujeres, es la micción La justamente, ¿no? micción. Entonces es el hecho de estar orinando. Y de ahí, pegadito a eso nomás, mano, viene el hecho de estar consumiendo adecuada cantidad de líquido, o sea, mantenernos hidratados, Sí, porque si no, ¿cómo formamos la orina? Al contrario, se puede concentrar la orina y esto puede hacer justamente que haya mayor presencia de gérmenes. Aparte, sobre todo, de que no permite la micción adecuada, que es lo que estamos conversando, ¿no? O sea, si no tomas líquido suficiente, no hay la micción mm, adecuada. Si no hay la micción adecuada, acúmulo de gérmenes. Si estás reteniendo la orina también, nuevamente se acumula gérmenes y no permite que por y arrastre eso existe el... una relación entre o sea, el tiempo que una persona no orina y la posibilidad de tener una infección urinaria, ¿no? Porque a veces Ujú, hay ese tema, ¿no? ujú, Conforme más tiempo pasa la orina acumulada, eso claro, puede ser también un caldo de cultivo para claro, que algunos gérmenes, claro. para que haya un desequilibrio, ¿no? En nuestra Sí, flora, es cierto, es bacteriana. cierto, es cierto, mucho más se relaciona, mano, en esos casos con la falta de micción. O sea, que es el mecanismo de defensa propiamente, es la falta de micción. O sea, según la Ujú, evidencia, la falta de micción, o sea, el hecho de que estemos eliminando, así como cuando nos lavamos las manos, ¿no? El chorro de agua mismo por arrastre elimina gérmenes. De la claro. misma manera la orina por arrastre, porque la orina es estéril finalmente, ¿no? Se mantiene estéril normalmente. Entonces, por ese arrastre del agua de la orina es que podemos eliminar con facilidad los gérmenes. Y esto no ocurre pues cuando nos aguanta, o sea, eh, cuando retenemos la orina. ¿Por qué? Porque estamos pasando más periodo de tiempo sin miccionar, ¿no? Las damas, pasa mucho esto en las damas porque están en trabajos, en quehaceres del hogar, y sin querer, queriendo, mano, se les pasa el tiempo, ¿no? Y aguantaron las ganas de orinar. Pero también puede A haber los un días, factor cultural, ¿no? Quizás el hecho de decir que no quieren orinar a ver, nuestra realidad también es bastante curiosa, ¿no? A veces no claro, encuentran un lugar adecuado claro, para realizar las necesidades sí, claro, básicas, y ahí viene esa sensación de que, uy, si voy a este baño me voy a sí, contaminar, si voy a interesante, este ¿no? otro baño, mejor me las aguanto, ¿no? Claro, Y claro. eso también es un factor de riesgo, ¿no? En Y el hombre mira, no pasa eso porque nosotros lo hacemos más claro, práctico. el contacto que se necesita con la mujer, Claro, con el claro. tema de los inodoros para hacer la misión, de hecho que es un factor, como tú dices, Mm, idiosincrático poblacional, ¿no? De nuestra cultura poblacional. Y claro, la realidad también es, hay que sincerar, ¿no? O sea, no todos los espacios de trabajo, en las oficinas o sí, en o en todos lugares los lugares públicos, públicos, ¿no? sobre todo hay condiciones adecuadas de Sí, higiene. eso, Sin embargo, sí vale la pena mencionar, hermano, que, o sea, de hecho es mucho más importante la micción que, bueno, uno simplemente con pasar una limpiada con papel, etcétera, el inodoro, o simplemente hay muchas mujeres que optan por no hacer contacto, ¿no? O mm, sea, se ponen de cuclillas, pero no hacen contacto, y es una buena forma de que no te tengas que aguantar la orina, pero y estás miccionando para poder evitar, pues, este tema de las infecciones urinarias. Uno de los claro, factores, por lo menos, que evitaría las infecciones claro. Y el urinarias, ¿no? otro también importante para comentar es que algunas personas pueden tener algunas cuestiones anatómicas Ujú, particulares que los predisponen a las infecciones, ¿no? ujú, El tener una alteración en la anatomía, ya sea en la vejiga, claro, en la uretra, en el uréter, que es el conducto de donde va la orina desde el riñón a la vejiga. Si claro. se forman ahí espacios o sacos o saquitos, también Ujú, puede hacer que con el tiempo sean focos probablemente de infección, ¿no? Por ujú, eso muchas veces nosotros le decimos a las personas que sufren infecciones ujú. urinarias a repetición, Recurrente. doctor, pero yo voy al baño, Sí, yo orino bien, yo no me aguanto la ganas de orinar, uso ropa de me algodón, me hidrato. Ajá. hidrato.
soy Entonces, higiénico, me ¿por baño. qué hago Sí. infecciones a cada momento, no? Ujú. Y ahí es que viene un poco la importancia de la consulta médica, ¿no? Claro. Porque no es tampoco la idea de que una persona diga, ah, ya, como tengo infecciones urinarias, voy a tomarme antibióticos No, cada vez, ni hablar. y nunca sé de repente que tengo un factor de riesgo que me Claro. predispone a tener una infección, ¿no? Ahí es muy importante lo que dices, mano, porque además, claro, una alteración de la anatomía puede predisponer Mm, a infecciones urinarias, sí, como lo mencionas. Y algunas otras condiciones asociadas, por ejemplo, la presencia de cálculos, o sea, piedritas en la las vía urinaria, piedritas, problemas de malformación de los riñones, de la vía urinaria en sí, sí, pueden predisponer a infección urinaria. Y en una persona, en una mujer, sobre todo damas, ¿no? Que tienen infecciones urinarias a repetición, hay que descartar varias cosas, mano. Primero, una malformación ujú, urinaria o un problema adicional como cálculos, por ejemplo, en la vía urinaria. Lo otro es, algo está pasando también, puede estar pasando con sus defensas. Por sí, el sistema ejemplo, inmune, el ¿no? sistema inmunológico, ¿no? Claro, ¿Cuántas veces hemos pillado pacientes diabéticos claro, por las infecciones urinarias, ¿no? Tenían a repetición claro, y, claro. y decían, ¿qué será que a los bichos les gusta esa Sí, claro, persona? Y era claro. porque eran muy dulces, Exactamente. estaban llenos Bueno, de con el glucosa. diabético, pues pasan ya cosas, una serie de Sí. alteraciones Ya, que yo he visto eso, fomentan. claro, yo he visto eso, por ejemplo, en mis pacientes cuando han tenido mucha Claro, infección. Hablamos también de esa zona, pero la infección genital, ¿no? Por claro. cándida. ¿Por qué tantas veces? Diabetes. Claro. Y Mm, bueno, y en tu caso me imagino temas oncológicos de todas maneras, o sea, sí, las claro. oncológicos que disminuyen la defensa por diferentes Cuando motivos, disminuimos las defensas por tratamientos de obviamente, quimioterapia, tratamientos o las el riesgo propias, de claro, subir, de aparecer infecciones sube claro, o mucho, los ¿no? propios problemas oncológicos de la vía urinaria. Entonces, de hecho, hay que estudiarlo. Pero recordemos siempre la diferencia entre varones y mujeres, porque si en una mujer hay infecciones urinarias a repetición, es posible por estas diferentes condiciones que estamos comentando. En el varón no tanto. En el varón, ya si hay más de dos infecciones urinarias, por ejemplo, en un periodo de un año, hay que investigarlo muy A bien. Es fondo. más, cuando nos llega un varón con infección urinaria, desde el inicio normalmente lo investigamos, mano, porque ya Sí, algo ¿no? está pasando. O sea, ¿qué lo ha predispuesto a para que un varón tenga una infección urinaria? Algo tiene que verlo predisponiendo. Bueno, vivimos en una época, mano, también de una sociedad que ya tiene otra mentalidad, tiene ciertos menos prejuiciosas, un poco más liberal, por decirlo así. Hay muchas relaciones también del mismo género y esto también está aconteciendo en el aumento, por ejemplo, de algunas infecciones, entre ellas las infecciones urinarias. Recordemos que si Ujú. existe una relación entre varón y varón, por ejemplo, la forma en la que ellos tienen relaciones también puede predisponerlos, por Podría obvias ser, ¿no? razones, Un factor de riesgo. a infecciones urinarias, ¿no? Pero algo que no se nos puede pasar, mano, para este tema de infección urinaria, a propósito de lo que tú decías de la higiene, dos cosas importantísimas. Las mujeres tienen que entender, tanto se aplica para infecciones urinarias como para infecciones de la vía vaginal, por ejemplo, de la vía genital. En las mujeres, muchas de ellas tienen la idea de que mientras más me lavo esa zona, más me hago higiene de esa zona, menos infecciones urinarias, menos infecciones vaginales. Y Ujú. cuidado, mano, porque es todo lo contrario. Tú hablabas hace un momento de la flora, incluso hay una flora normal, o sea, hay gérmenes que normalmente Sí. están protegiéndonos contra otros gérmenes, tanto en la vía genital como urinaria. Entonces, el estar haciendo lavados repetitivos más de una vez al día, más o menos dicen los estudios, más bien en lugar de ser un factor protector, puede ser un factor Un factor de predisponente. riesgo. Y además ahí van otra cosa. También te venden a veces muchos productos que te indican que son para higiene íntima y también Claro, ¿no? los estudios ya han demostrado de que verdaderamente versus utilizar agua y jabón corriente, no hay mayor factor Mm, protector. Y antes de que me olvide lo último, porque quiero preguntarte también de un tema muy importante que quería tocar contigo hoy día respecto a tu ujú, especialidad. Antes de que me olvide lo último es, hablábamos de la higiene, dije lo de lavarse y lo segundo importante era que recordemos que hay dos momentos en la vida donde puede haber una higiene alterada o no una adecuada higiene respecto a nuestra vía geniturinaria. Cuando somos pequeños y utilizamos pañal, ¿no? ajá. Donde el niño o la niña hace sus necesidades en el pañal y de ahí puede haber una relación con infecciones urinarias pediátricas que tú decías, ¿no? En las niñas pequeñas, por ejemplo, y también en la edad adulta mayor en algunas condiciones, cuando los adultos mayores están en alguna situación, bueno, tú lo ves también en tu tema oncológico,
una situación de postración. Más adelante me gustaría hablar también, mano, de los Sí, problemas de los sí. adultos mayores postrados, porque ese es un tema también para Es bien conversarlo, amplio, ¿no? es bien amplio, pero interesante de que se sepa algunos reparos para tener en cuenta. Entonces, también en los adultos mayores, damas sobre todo, obviamente, igual en las niñas sobre todo, obviamente, que tienen el uso de pañal, puede condicionar también a que esta higiene inadecuada genere o predisponga a infecciones urinarias. Por eso es que yo siempre les digo a los familiares que tienen adultos mayores con pañales, mujeres sobre todo, una de las cosas que hay que estar controlando de todas maneras es mantener el pañal limpio, al igual que los niños, en la mayor, lo que se pueda, la posibilidad, y hacerle sus chequeos también eventuales respecto de cómo va su vía orina, o sea, un Claro, examen de orina, que es la forma como diagnosticamos, dicho sea de paso, la infección urinaria, con un examen de orina. con el examen de orina. Claro. Pero antes de llegar al examen de orina, a ver, casi de repente hay muchos programas, Ujú. entrevistas donde la gente escucha los síntomas Mm, urinarios, mm. no son tan raros, ¿no? O Sí, sea, claro, el ardor al son conocidos. orinar, el orinar mucho, que la orina sale oscura, sale muy cargada, La sensación de orina incompleta, por ejemplo, no va al sensación de baño, orina orina, incompleta. siente que todavía tienen que Pero hacer ¿qué orina. otros síntomas en tu experiencia también como Ujú. médico no pueden ser tan fácilmente detectados? O sea, ¿qué otros Ah, esto síntomas es tú ves, por ejemplo, interesante. y dices, esto sí podría ser una infección urinaria y de repente la Claro, persona no lo toma así, ¿no? claro. Por ejemplo, una cosa muy interesante, en los niños pequeños, las niñas pequeñas sobre todo, incluso cuando están recién en la época de lactancia, primer año de vida, año y medio, que todavía no tienen la facilidad de comunicar, muchas veces la forma de expresar, obviamente, de expresarse es a través del llanto, digamos, el Ujú. llanto más frecuente, más intenso, la incomodidad y la fiebre, ¿no? O sea, la presencia en niños con llanto, Claro, fiebre, hay fiebre hay como que más. descartar de todas maneras. Si se ve sobre todo que no hay tos, no hay Ujú. diarrea, ¿no? Busquemos infecciones urinarias, sobre todo en niños, ¿no? Es importantísimo Sí. y es simplemente el llanto aumentado, ¿no? O fiebre. Y en los adultos mayores también puede pasar igual, que no hay muchos síntomas de cistitis, como le llamamos, de esas inflamación de la vía Claro, porque urinaria, también el mayor a veces no eh, lo dice, no lo puede expresar tan o no lo fácilmente. percibe tan fácilmente, porque ya la Claro, sensibilidad del mayor ha cambiado, y más aún si tiene enfermedades de fondo como una diabetes, donde la persona con diabetes, por ejemplo, hermano, muchas veces no se da cuenta que tiene varias infecciones, entre ellas la infección urinaria. Entonces, con ujú, un examen recién diagnostica, oye, pero está como que media decaída, hace fiebre, no quiere comer, me baja el apetito, por ejemplo. O sea, ahora que mencionaba, ¿no? Estos síntomas generales de decaimiento general son cosas que, por ejemplo, uno no sospecha, no dice, oye, pero ¿estás orinando? Sí, orino, ¿no? Sí, normal, bueno, no he sentido mayor, ¿no? Y de pronto, estos síntomas generales de falta de apetito, malestar, decaimiento, fiebre, podrían estar significando, entre otras cosas, también una infección urinaria, fuera de los síntomas propios que se presentan de la vía urinaria. sí, sí, es verdad. Y esto del ardor de los pies, también a veces hay gente que dice, no, me arde los pies Ujú, o me duele la parte posterior de la sí, espalda, ¿no? claro. Sí, ¿Eso es tan cierto? ¿Lo ves tú no, no, o no, o son un sea, poco confusiones de claro, otros síntomas, ¿no? sí, claro. Ahí viene mucho tema cultural, ¿no? Mm, Y de ignorancia, además del tema de salud, ¿no? O sea, por ejemplo, me duele la espalda y uno, cuando le pregunta al paciente, el paciente viene diciendo, doctor, me duelen los riñones, sí, sí, ¿no? eso es muy común. Entonces, eso pasa, no me duelen los riñones. Sí, sí. Y uno, no, le tienen que explicar, bueno, ahí la espalda, en realidad, la mayor frecuencia causal de dolores de espalda es musculoesquelética, o sea, te duele por los Mm. músculos, huesos, etc. La vía urinaria puede producir dolor de espalda cuando hay una infección importante, grande de Claro, la vía cuando la urinaria, infección ya se está que ya llega complicando hasta el y llega al riñón, riñón, ¿no? O sea, ya subió desde la vía urinaria abajo y llega al sí puede haber riñón, dolor. puede haber un dolor, pero ya acompañado de otros síntomas. Ahí viene las fiebres altas, vienen Claro, náuseas, las vómitos, náuseas, ¿no? El sí, o malestar. sea, ya viene ahí un malestar tremendo por infección, que ya es síntomas básicamente de infecciones en general grandes, ¿no? Fiebres altas y esto. Y, y sí, es importante que tengamos en cuenta. Eso de los pies tampoco no tiene una validación, digamos, dentro de Un síntoma muy, sí, 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 de que está muy asociado característico. a infección urinaria. Importante entonces conocer sobre también estos síntomas ya de complejidad. Mm, Y antes de que nos olvide, mano, también dentro del tema de la higiene, no olvidarnos de que, bueno, siempre a las damas se les educa también al momento de hacer su higiene, luego de ir al baño, hacerse la limpieza con el papel
de hacia adelante hacia atrás, ¿no? De adelante hacia atrás para que Sí, es muy si se hace importante. obviamente la limpieza de atrás hacia adelante, lo único que va a hacer es arrastrar los gérmenes de la zona anal, perianal, hacia la parte urinaria y por supuesto predisponerle infecciones urinarias. Que por cierto, dos palabritas respecto al diagnóstico. Habíamos hablado, pues siempre la clínica importa para nosotros, o sea, siempre hay que evaluar al Ujú. paciente y preguntarle sus síntomas, pero vienen los exámenes de orina, que son los básicos, examen simple de orina, o sea, una orina en un recipiente y eso se manda a un laboratorio para ver si es que hay incremento de algunas células del sistema de defensa, que indica que hay bacterias que están produciendo infección. Y también pedimos lo que, para complementar este dato, lo que conocemos con el nombre de urocultivo, El cultivo o de la sea, orina, de ¿no? la orina, o sea, Donde, mandamos a que la orina digamos, se pone en un medio de cultivo, o sea, para ver si hay crecimiento y de qué tipo de gérmenes, porque a veces, mano, damos un tratamiento inicial, de hecho, damos actualmente tratamiento inicial a todos, o sea, claro, no esperamos a no tener un esperamos a que nuevo salga un cultivo. cultivo, porque ya sabemos cuáles son los gérmenes que producen Sí, y las eso es muy infecciones. importante para decirlo a las personas, no, Sí, no se dejen llevar que siempre tiene que haber un cultivo de la orina para recién claro, iniciar un antibiótico, ¿no? claro, todo lo contrario. Los síntomas se pueden tratar ya y el paciente recibe su antibiótico. Claro, porque sospechamos normalmente los Mm, gérmenes, sabemos cuáles son los gérmenes que claro. más La producen. estrella se llama Helicobacter, No, perdón, Escherichia ya, coli. No, claro, no claro. quería que se estén Pero igual ya lo despiertos, hablamos atentos. No, claro, la Escherichia coli que está O el propiamente, E. coli, como le llaman claro, también, la ¿no? El E. Escherichia coli coli. que es la que produce la mayor cantidad de infecciones, no es la Ujú, única, por supuesto, pero es la que sí, produce la ujú, mayor cantidad. Eh, pero el cultivo, como digo, ya es para cuando queremos saber verdaderamente, sí, no, comprobar si era el germen y ver si el antibiótico, porque sale con un antibiograma que nos hace ver si el antibiótico que estamos dando de tratamiento si es es sensible o el no. efectivo para matar Mira, ese qué germen. interesante yo para comentarles a nuestros amigos que nos acompañan, cuando tratamos pacientes con cáncer y nos enfrentamos a cánceres muy avanzados, aparecen una serie de otros gérmenes, ¿no? Que son raros, Ah, claro, Klebsielas, Pseudomonas, encuentras bichos claro. que habitualmente no tiene mucha Mm, gente, pero como es, ¿no? El sistema de defensa sí falla y a sí. veces es difícil tratar esas Ujú, infecciones, ¿no? El paciente hace un antibiótico, luego cambiamos a otro, y aquí sí sucede lo que a veces hemos comentado al inicio, ¿no? No se van las infecciones, ujú. se repiten, y eso tiene que ver porque el sistema inmune está muy venido a menos, ¿no? El Claro, cáncer es una condición que y a propósito de eso, predispone hermano, mucho. ¿qué pasa si es que alguien toma antibióticos a discreción? Cada vez que siente una molestia urinaria, toma antibiótico, lo único que estamos haciendo es que se genere Se una vuelve resistencia de resistente, los ¿no? gérmenes Sí. y ahí viene el problema porque ya cuando queremos tratar con antibiótico, el mismo antibiótico ya no Mm. funciona, tenemos que rotar a otro y a veces la resistencia se hace cruzada, o sea, el mismo germen aprende a defenderse de varios antibióticos. Entonces no hay que entrenar a los gérmenes para que se defiendan de los antibióticos. Por eso Sí, es que es importante que únicamente el médico pueda el prescribir el médico que prescriba. antibiótico al momento que necesite. Así es, Y a muy importante. propósito del tema oncológico, hermano, y hablando aparte un poco de la vía urinaria, que nos hemos dedicado a hablar más de las damas porque son las que sufren más infecciones urinarias, quería preguntarte sobre un tema, y es un tema que es oncológico y frecuente también en nuestro país, que es sobre el cáncer de próstata. Sí. Específicamente, Ujú. hermano, respecto del el diagnóstico de cáncer de próstata, ¿cómo lo estamos haciendo actualmente y qué tipos de cánceres son los que se están viendo? Porque hay muchos mitos respecto de esto, ¿no? O sea, todos tenemos familiares seguramente cercanos fuera de los pacientes que nos preguntan sobre este punto, porque cada vez los varones estamos viviendo más, ¿no? Pues nuestra calidad de vida está siendo diferente. Entonces, ¿qué pasa, mano, cuando te encuentran un cáncer de próstata en primer lugar? O sea, Claro, lo primero que hay que comentar, Joe, es que el cáncer de próstata está ligado a la edad. O sea, ujú. conforme un hombre tenga más edad, tiene mayor riesgo de tener un cáncer de próstata. De hecho, es interesante porque han hecho estudios, por ejemplo, en personas que han fallecido a edades pues avanzadas, y cuando hacen el estudio de esas personas, encuentran focos ya de cáncer de próstata. O sea, Mm, nunca se murieron del cáncer de próstata, ujú, nunca supieron que tenían, pero ya es una neoplasia, es un tipo ujú, de cáncer que aparece con mucha frecuencia en el hombre. En el hombre. Entonces, tener cáncer de próstata en la actualidad no es una sentencia de muerte, ¿no? Y correcto. también hay que tener en cuenta algunos mitos, ¿no? Que se hablan de que, uy, ponte, si te haces la vasectomía, te va a dar cáncer de Ah, claro, próstata, claro. ¿no? Esa es Sí, una sí, sí, cosa, una claro. idea que a veces, hasta en los hombres, ¿no? Uy, si te masturbas mucho, ya eres mayor, cuidado que te puede dar cáncer de próstata. Claro, claro. Entonces, una serie de cuestiones erróneas
que no hacen más que desinformar a la gente, ¿no? O sea, me estás diciendo de que no hay otros factores, digamos, asociados al cáncer de próstata. Claro, entiendo fuera de la herencia, de pronto la condición genética, herencia familiar puede ser, está relacionada, pero quiere decir que no hay otros factores que predispongan al cáncer de próstata fuera de la edad, porque eso se discute mucho. O sea, se discute Ujú. mucho en el sentido de que se habla mucho de diferentes lugares, pero lo formal es que en realidad no hay otros factores. Sí, a veces han intentado asociar el Sí. cáncer de próstata con Bueno, el cigarro deficiencias puede de ser, algunas ¿no? vitaminas, Mm. pero bueno, el tabaco sabemos que es un factor de riesgo que está en muchas Sí, pues neoplasias, claro. siempre igual aporta un mayor Sí, riesgo. claro, claro. Quizás a algunas personas que han, por ejemplo, también tenido exposiciones a radiación en algunas Mm. partes del cuerpo, pero Estamos hablando de realmente un mínimo, pues, sí, pero de personas, ¿ah? realmente es un tema más que tiene que ver con la edad, ¿no? Sí, Más parte sí. de Eso es lo que nuestro... quería preguntarte justamente Ujú, directamente, porque yo también hasta donde he revisado veo que no hay otros factores mm, y sin embargo mucho, mucho, mucho bla, 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 mucho mencionan por todas partes. Bueno, todos quieren, muchas veces se quiere también sacar provecho del tema, pero entonces es relacionado con la edad, principalmente. Obviamente los varones somos los únicos que tenemos la próstata, pero ¿qué hacemos, mano? O sea, ¿cómo diagnosticamos, a partir de qué edad sería sensato? Claro, porque no me voy a ir pues a los ujú. 40 o menos a diagnosticar un cáncer de próstata, No, 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 mucho claro. menos si es un cáncer que no es, digamos, en la Sí, mayor parte de las veces todo necesario. hombre tiene que tener a los 50 años Mm, un examen físico adecuado que ujú, incluya también una exploración ujú. de la zona prostática y esta se hace pues a través de un tacto rectal, ¿no? Para ver un poco la consistencia de esa próstata. Mira, hasta la actualidad el tacto resulta siendo un método muy sensible para Claro, muy ver útil, ¿no? el cambio de la consistencia de Consistencia. la próstata, ¿no? Porque si realmente es un cáncer, el cáncer, hace que la palpación sea de un tejido duro. Claro. Realmente, mira, te digo que es duro, es como Mm, esto, es ujú. como una piedra que O estuviera sea, se dentro, ¿no? diferencia con el Y tacto, se ¿no? diferencia fácilmente con el tacto Claro, rectal, esto es para los hombres que no se asusten, claro, de un simple cuadro de crecimiento prostático, que claro. también eso sí puede ser debido a factores hormonales, Eso es hábitos importante. poco Claro, saludables, ¿no? Infecciones quizás a repetición que claro. tuvieron en la zona genital. Entonces, Claro, importante porque ahí entras un poco en mi cancha que el tema ya de crecimiento prostático benigno es a todos nos va a llegar en algún sí, momento, a sí, todos los sí. varones. Lo que comentas es que hay en algunos donde puede haber un mayor crecimiento porque hay Sí, antecedentes de pronto en su vida donde tuvieron inflamaciones, infecciones, etcétera, que pueden hacer una diferencia, pero a todos nos va a llegar conforme avanzamos en la edad el crecimiento normal. Pero claro, ahí viene el tema, mano. La diferenciación con el cáncer de próstata es, ¿cómo hago el tamizaje de cáncer de próstata? Uno, sí, es muy tacto, importante tener, tacto, claro. Luego ya vienen otras pruebas, ¿no? ujú, La ecografía, ecografía, tras un hallazgo anormal, es decir, también no todas las personas tienen que tener una ecografía de entrada ujú, de la próstata, ¿no? Viene el examen físico, el siguiente paso sería una ecografía prostática y de vías urinarias. Y si es que ya en la ecografía se encuentra un claro tumor y el médico tiene suficiente sospecha, entonces podría incluso biopsiar, hacer la biopsia claro, adecuada, eso es ¿no? ya cuando se hizo, digamos, cuando se encontró algo. Cuando se Pero encontró digamos que algo. para encontrar sería la palpación, podrías hacerte una ecografía. ¿Qué hay de los marcadores en sangre, hermano? Sí, esa es ¿Funciona? otra de las ¿Se cosas puede hacer? que iba a comentar, ¿no? El PSA es Ajá, el nombre del marcador que se usa en la próstata, que mucha gente lo conoce. ajá, Es un marcador muy sensible, ¿no? Para crecimiento de próstata y también para cáncer. Claro, puede tener un paciente un PSA un poco elevado ajá. y no necesariamente eso representar Significar, un ¿no? cáncer, ¿no? Pero Claro. sí, si uno encuentra desde un inicio un paciente con molestias asociadas a un cáncer de próstata, que por ciento podrían ser también la frecuencia urinaria, podría ser incluso pérdidas a veces sanguíneas Mm, en la orina, pérdidas de sangre en la orina. Un PSA ya elevado, estamos hablando, el PSA puede estar en cero, es un PSA desde 20, 15, claro. 30, ya es muy sospechoso, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de valores de PSA por encima de 20, Ajá, 30, 40, hay personas que tienen hasta 100, 200, correcto. 300, ya Es más sospechoso de... son muy sospechosos. Y de hecho, en esos casos ya uno está pensando en hacerle una biopsia al paciente
y hacerle ya los estudios para ver si es que el cáncer de próstata ya se extendió, ya salió fuera de la próstata No, a las correcto. zonas aledañas de ganglios o ya afectó incluso los huesos de la Lo persona. que le llaman la metástasis. Metástasis o Ujú, metástasis a afectación en huesos y ganglios. Pero lo ujú, importante para decirle a la gente ujú. es que en la actualidad existe una gran cantidad de opciones de tratamiento, ¿no? No todos los pacientes, por ejemplo, con un cáncer de próstata avanzado, tienen que recibir quimioterapia. Ese es otro mensaje también que bueno, un día lo podemos hablar en Claro. mayor detalle, ¿no? O sea que ya hay terapias hormonales o terapias que bloquean justamente la testosterona y que fácilmente también podrían ayudar a controlar este tipo de cáncer, Claro, ¿no? porque estos tipos de cáncer tienen relación con Tienen, están muy o sea, con las relacionados con la hormonas testosterona, masculinas, ¿no? así es. Dicho sea de paso. Mm, Pero quiero un poquito más centrarme en ese punto porque mucha gente me ha preguntado respecto de este punto de qué pasa si me diagnostican o si tengo a mi familiar que le mm, han diagnosticado cáncer de próstata. Pongamos el caso, ¿no? Entonces me voy a ujú, hacer mi chequeo, tengo 55 años, ya pasé chequeos previos a los 50, digamos, salía normal, luego ya a los 55, el 60, de pronto me hacen mi palpación, mi ecografía, mi PSA, sale elevado y me dicen, bueno, me imagino que pasa un examen, como tú dices, de imagen más ujú. sofisticado. Dicen, bueno, tienes un cáncer de próstata que está en la próstata, o sea, no hay No hay metástasis. metástasis. Eh, Tú dices que se hace una biopsia. Siempre en todos los casos biopsian, de todas maneras, para saber qué tipo de cáncer. En ese caso, ¿cómo es la casuística, mano? ¿Qué tipo de cáncer son los más frecuentes y qué significa para el Claro, mira, paciente, ¿no? interesante porque a veces hay personas que son diagnosticadas de un cáncer muy incipiente de próstata, o sea, muy chiquitito, que fue por un valor de PSA nada más, Ujú, o por ahí por un chequeo preventivo. Entonces, cuando son tan pequeños estos cánceres, hay incluso las guías en la actualidad ujú, que recomiendan hasta observar ciertos casos, ujú, ¿no? O sea, ¿le está ocasionando problemas al paciente? No. ¿Le va a comprometer su vida en los años siguientes? No. ujú. ¿Su PSA es muy elevado? No. Entonces, se observan incluso algunos Oh, casos, se ya. observan, ¿sí? Y ahí está el grupo de pacientes que sí, porque tienen una tumoración que ya les causa síntomas. Claro. Ahí hay dos caminos, ¿no? O entran a una cirugía programada o, o se opta por un tratamiento de radioterapia, ¿no? Ujú, Acompañado de una terapia de bloqueo hormonal. O sea, ya ahí las opciones se abren, eh, pero también hay que recordar que muchos pacientes van a vivir muchísimo tiempo cuando ujú. tienen cáncer de próstata localizados Claro. y como siempre dicen, ¿no? Usted se morirá de otra cosa menos de cáncer de próstata. O sea, quiere decir que los cánceres de próstata, una vez que se hace la biopsia, que se encuentran actualmente, normalmente son cánceres de evolución muy Sí, lenta, son de hasta donde te evolución estoy más lenta, entendiendo. O sea, claro. entonces, algo muy importante que acabas de decir, Oliver, y que de hecho me gustaría que quede afianzado en nuestro público televidente. Sí, sí. Has hablado de síntomas, que para mí esa palabrita es la que tenemos que llevarnos a casa y para los colegas también, ¿no? Un poco reforzar el tema siempre. Tenemos un cáncer de próstata, pero el paciente no tiene síntomas. Entonces, Ujú. y se valora esto que tú dices, ¿no? Le va a producir tal cosa. No. Entonces se puede, como tú dices, observar. Sí, ¿Por qué? claro, claro. Porque a veces el manejo puede ser más Más perjudicial para dañino la que la calidad de enfermedad vida. para Sí, la calidad de la calidad de vida de la persona, eso sí claro. es verdad. Porque si le haces radioterapia o le haces cirugía, es posible que quede con limitaciones de disfuncionalidad. Ambos tratamientos tienen sus efectos adversos que deben ser bien explicados al paciente, porque incluso hasta el paciente podría tomar la decisión de hacer uno u otro Claro. en función de qué tanto va a poder sobrellevar algunos Ujú, tipos de síntomas, ¿no? Entonces, eso, la verdad que ahí son muchos matices claro, claro, y claro. conforme ahora han aparecido más terapias de tratamiento hormonal, se Ujú. hace pues mucho más llevadero, ¿no? Es cierto también, mano, que las técnicas más sofisticadas ahora que hasta con láser y con una precisión te manejan, o sea, te pueden hacer las operaciones, también, digamos, disminuye en alguna medida, se ha visto que disminuye en alguna medida los efectos posteriores, digamos, las disfuncionalidades que pueden quedar a la vía urinaria, Claro que pero aún sí. así siguen siendo elecciones de mucha conciencia, de mucha consideración, como tú Ujú. bien lo dices. O sea, no es que a la primera de cáncer, no, sáquenle, sáquenle, se lo No, saquen, claro, no. porque puede ser peor el abordaje de esa naturaleza. Y más bien de pronto
ser mucho más, digamos, conservadores, Es muy expectantes. importante conocer bien a su paciente, Y o sea, pues, conocer cuál es su contexto, qué busca el paciente, qué enfermedades tiene de fondo, ¿no? claro. Cuál es su expectativa de vida. Es Sí, fundamental. sí, sí, sí. A no estar tampoco pues muy asustados con el tema. Sabemos que es un tema oncológico, el cáncer siempre asusta, Ujú. ¿no? Pero hay que entender que este tipo de cáncer que avanza tan lentamente es primero estarle haciendo un seguimiento para ver qué tanto te incomoda en la vida o qué tanto daño te podría ocasionar antes de tomar una decisión de manipular. Más radical. Pues, hermano, se me seca la garganta, pero felizmente que tenemos con nosotros a Fresco, que además La como parte frescua. acabamos de hablar de las infecciones urinarias, mano, Y así ya que saben, muy importante para prevenir las infecciones, estar gracias, muy bien Fresco. hidratado y qué mejor hidratado con fresco. Por supuesto, gracias, Fresco, por estar con nosotros en Salud por Dos. ¿Mm? Y si eres una dama que nos está mirando, por favor, ¿qué esperas? A tomar tu agüita, te damos un tiempito acá, ¿listo? Muy bien. Ponle pausa y regresa después de haber tomado tu agüita. Este, hermano, qué bueno que podemos o pudimos abordar este tema tan importante y todo siempre termina confluyendo de todo lo que conversamos en una parte básica de nuestra vida, como lo es la parte preventiva. Sí, muy importante, ¿no? Entonces, De saber cuidarnos para no llegar a tener una enfermedad. Hay ujú. que, Y como parte de nuestra práctica preventiva, hermano, ahora, gracias a Dios y con un esfuerzo mutuo que hemos hecho durante este tiempo, ya podemos darle, o ya tenemos a disposición de toda la población el aplicativo Salud Total. sí, sí, todos cuentan con salud total para poder hacer sus exámenes necesarios. Si tienen molestias urinarias, el examen de orina también está a la Ah, disposición. sí, claro, claro, porque pueden solicitar también servicios a través de la Sí, aplicación. O sea, correcto. en el momento Ujú. que lo necesiten, fuera de que la aplicación te va a avisar de manera automática en el momento oportuno para controlar tus funciones corporales, hacerte chequeos preventivos. Dentro de ellos, el chequeo, por supuesto, de próstata al varón cuando le corresponde y a la dama cuando necesite pues sus diferentes chequeos preventivos, pero también cuando necesite hacerse algún examen de orina o solicitar al médico para que le dé el tratamiento que ya sabemos que no se puede automedicar. Así Así que es. tomen también ustedes, amigos, el control de su salud A con tomar el la app control de salud con salud Salud total. Total. Muy bien, hermano. Oye, te pasa el tiempo como siempre, encantado de conversar contigo. De verdad que chévere porque me gusta, hermano, que podamos conversar de una manera mucho más No, y les contamos un fluida, poquito de ¿no? las cosas que vemos en las consultas también. Sí, Eso sí. enriquece y quizás le da también a la gente algunas pistas o para estar más atento. Sí, este año cumplo 20 años de médico, hermano, y de verdad que es toda una trayectoria de vida que casi estamos por ahí los dos en tiempo de ejercer la medicina. Y estas experiencias nos han nutrido, pero nos han permitido acercarnos mucho a las personas en un lenguaje más sencillo en el que hemos estado Hay que hacerlo involucrados con así nuestro tiempo, porque ¿no? para la prevención, mientras más claros y sencillos seamos, es mucho Por mejor. supuesto, qué bonito, hermano. Así ¿Listo? que hasta la siguiente entonces. Hasta la siguiente, entonces. Nos vemos. Nos vemos. Salud por dos. Salud por dos. Nos están avisando acá en interno, por favor, que no se olviden de, digamos, ¿cómo se dice? Suscribirse, apretar la campanita para que les salgan los Dejarnos videos, sus likes y dejarnos sus comentarios que estaremos por atentos a supuesto. responderlos. Sí, siempre estamos ahí leyendo qué nos escriben y de Ujú. verdad, así como ahora, varios de ustedes nos han preguntado sobre infecciones urinarias. Cualquier tema que sea de su preferencia, también, por Ah, favor, sí, también nos para indiquen. tocarlo en otro capítulo. Nos vemos la próxima, entonces, Hasta la hermano. siguiente. Chao. Chao, chao.